El día de hoy estamos con una persona muy interesante, un líder, un director de RH, una persona con ideas muy divergentes en su sector y creo que también un aplicador y alguien que comparte el liderazgo desde una forma honesta y muy humana. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Rodrigo. No, es un gusto. Oye, pues siempre inicio este podcast introduciendo a mis invitados, pero también conociendo desde ellos mismos quiénes son. Entonces me encantaría saber desde ti quién eres. Claro, mira, muy buena pregunta. Yo creo que más allá de los cargos, del rol, eh, de la trayectoria, eh, te puedo decir que soy una persona comprometida con ayudar a las personas, eh, con ayudar a las organizaciones a generar mejores entornos laborales donde el trabajo realmente sea algo que nos ayude a ser mejores personas. Y me he topado en mi experiencia pues con contextos y entornos donde sucede lo contrario. Y me pasó en alguna organización donde puedo decir que fue mi peor experiencia laboral, y ese día hice un compromiso porque ninguna de las personas en esa organización y en las que pasaron después volviera a pasar por las experiencias que yo tuve en esa organización. Y coincidentemente fue una de las empresas en las que más tiempo duré porque esto evolucionó y bueno, pude ver los resultados de lo que puedes lograr haciendo una gestión adecuada del talento y ayudándole a las personas y a las organizaciones a ser mejores empresas y a ser mejores colaboradores. ¿De dónde viene la elección de este camino? De ser un líder y de entrar, te diría, a un mercado complejo, ¿no? Porque tratar con personas siempre es emocionante, ¿no? Cuando es un proyecto que te apasiona, pero siempre es un reto. Y mientras más personas tienes a tu cargo o más personas son impactadas por tus decisiones, más complejo se vuelve. Entonces, ¿por qué decidiste entrar en ese camino? Mira, yo creo que la vida te va poniendo diferentes situaciones y retos que te llevan a encontrar eso que te apasiona. Mi vocación por recursos humanos empezó después de haber empezado a trabajar en el área. Fue un poquito accidental, si lo quieres ver así. Cuando estaba yo entrando a la universidad, falleció mi papá. Yo había escogido una carrera distinta. Yo quería estudiar diseño gráfico y mis habilidades manuales no eran las que yo pensaba, entonces tuve que decidir un cambio de carrera. En el examen de admisión me ayudaron a darme cuenta que no era el camino, entonces decidí estudiar administración de empresas y enfocarme tal vez a marketing, pues que estaba más relacionado con este medio de la publicidad y de los medios. Pero pues tenía que pagar la carrera y lo primero que surgió en el camino fue una posición como becario de recursos humanos. No sabía de qué se trataba, pero cuando empecé a entender todo lo que podías hacer a través de la gestión del talento, me apasionó y descubrí una forma de poderle ayudar a la gente a desarrollarse, a crecer, a encontrar oportunidades de trabajo. Y bueno, esa oportunidad que le puedes dar y ayudar a la gente a través de la gestión de talento empezó por mí mismo, ¿no? A mí alguien me dio la oportunidad, que hoy le agradezco mucho, y es un extraordinario amigo, quien fue mi primer jefe, Hugo Araiza, y él me dio la oportunidad como becario, aprendí rápido y le eché muchas ganas, ¿no? Esa primera empresa donde trabajé también me dio facilidades que entonces no existían en las empresas. Tenía yo un horario flexible para poderme ir a la universidad a las 4:30 en punto. Tenía esas facilidades para incluso hacer mi tarea dentro de la organización. Entonces tenía tarea de finanzas, me iba con el vicepresidente de finanzas. Y para mí fue una doble escuela, y además era una empresa muy orientada a la gente, donde conocí grandes líderes que a la fecha son muy buenos amigos, de los que aprendí mucho, y que eso marcó esta pauta de pues seguir en este camino de recursos humanos, donde creo que después de muchos, bueno, 34 años en recursos humanos, sigo aún aprendiendo de la función, y me apasiona seguirle ayudando a la gente. ¿Consideras que esas personas que tuviste como maestros y también amigos funcionan como mentores para ti o fueron mentores en su Sí, por momento? supuesto. Grandes mentores.
que además con mucha humildad tenían esa apertura para enseñarte, ¿no? Cuando me incorporé como becario, no sabía de qué se trataba, entonces empecé a hacer mis pininos con contrataciones, ahora sí ya lo puedo decir, pero las primeras altas del Seguro Social que hice, pues se eché a perder como 40 formatos, ¿no? Porque no podían tener errores, todavía se hacían a máquina de escribir, pero había esa paciencia, esa tolerancia, esa humildad para enseñarte, grandes líderes, como en ese momento te platico de Hugo, de Irina, de mucha gente que me fue coacheando para también descubrir yo las respuestas, pero que también funcionaron como grandes mentores que me enseñaron pues todo lo que sé de la función y a la fecha, ¿no? Sigo aprendiendo siempre de líder con el que tenga yo que compartir o tomar decisiones. Si tuvieras que seleccionar un top 3 de las cosas más importantes que aprendiste de ellos, de estos líderes, ¿cuáles serían? Yo creo que la primera es tratar a las personas con respeto, con un trato humano, con un trato digno, no importando el proceso del que se trate. Hablando de recursos humanos, hay procesos muy difíciles donde tienes que platicar de la terminación laboral en algunos casos. Incluso en esas situaciones, hacerlo con dignidad, hacerlo con, te diría, ese sería el segundo elemento que aprendí de ellos, hacerlo siempre con integridad y con transparencia. Y el tercero, con respeto a la función. Creo que esas son de las 3 grandes lecciones que me llevé de ellos. ¿Te consideras tú un mentor? Sí. Creo que hay muchos ejemplos que, así como me pasó a mí, donde aprendí de estos grandes líderes, a través del tiempo y tal vez sin darme cuenta me fui volviendo yo ese mentor también. Entonces en mis equipos de trabajo he tenido gente muy querida, que ahora también son mis amigos, que me tocó ser mentor, ser coach, enseñarles, y no solo desde la parte técnica, ¿no? Sino liderando a través del ejemplo. Y sí me considero un mentor donde además a varias de estas personas las he visto crecer en su desarrollo profesional y varios de ellos creo que han ido replicando esa escuela de convertirse en mentor y de ser un buen líder. Conforme adquirimos experiencia en una carrera profesional, y creo que estarás de acuerdo, pues vamos de alguna forma creando nuestras propias reglas, ¿no? O creencias, o nuestros sistemas de funcionar. Y esto, a su vez, es lo que vamos comunicándole a otras personas, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que aprenden de nosotros. ¿Qué dirías que es lo que las personas, sobre todo personas que aprenden de ti, valga la redundancia, aprenden de lo que tú eres? Bueno, yo creo que algo que se llevan, lo primero es liderar a través del ejemplo, ¿no? Entonces, no puedes hablar con tu equipo de algo que tú no haces. Si hablas de puntualidad y llegas media hora después de la hora de entrada, pues no estás modelando los comportamientos. Y puse un ejemplo muy simplista, porque tal vez la hora de llegada es lo de menos, siempre y cuando des resultados, ¿no? Pero si hablas de comunicación, pues tienes que ser un ejemplo en comunicación. Yo creo que el área de recursos humanos, que el nombre no me gusta, por cierto, estoy buscándole nombres si se les ocurre algo, creo que debería ser más que recursos humanos un renacimiento, un reset humano para mantener el RH, pero creo que el concepto debería ser diferente porque no son recursos. Pero regresando a la pregunta, bueno, yo creo que justo ejemplificar y ser congruente con lo que haces, esa es una de las grandes enseñanzas. La otra es la transparencia, la integridad. Creo que son elementos muy importantes que he logrado transmitir y que estos nuevos líderes, creo que es justo buscar ese concepto de líderes desarrollando líderes, ¿no? ¿Consideras que ser líder es un reto? Yo creo que no solo es un reto, sino también es una gran responsabilidad. Justo ese espejo en el que se ve mucha gente, esa congruencia que debe haber entre lo que dices y lo que haces. Dice mi socio en la firma que la gente no hace lo que su líder dice, la gente hace lo que ve que su líder hace. Y entonces esa congruencia es esencial. Y bueno,
Yo por eso creo que sí es un reto, ¿no? Hacer lo que dices, modelarlo con los comportamientos, pero también es una gran responsabilidad porque de ti depende el desarrollo de esas personas que están a tu cargo, de ti depende que ellos den resultados, que puedan crecer, aportarle también a la organización en la que estés trabajando, sea una empresa, sea una organización sin fines de lucro. Al final ese fin social o de negocio que tienen las empresas, pues es lo que mantiene un centro de trabajo. Entonces tienes una responsabilidad muy grande, no solo con el equipo, sino también con el negocio, y hacer ese balance desde luego es un reto muy importante. Como un líder, ¿cuál consideras que es la habilidad que se puede aprender más importante? Mira, yo creo que como líder hay varias habilidades que puedes ir desarrollando. Yo creo que una de las más importantes tiene que ver con la comunicación. Transmitir tus ideas de manera clara, de manera honesta, transparente, con humildad. Te diría, esa sería otra de las cualidades del líder importantes, ¿no? La humildad, la vulnerabilidad, mostrarte humano. Hay mucho escrito en términos de liderazgo, pero a mí justo lo que creo que me hace mucho eco y me hace identificarme es ese enfoque humanista, es ese enfoque de líder consciente y que conecta con las personas, ¿no? La comunicación, entonces. Yo creo que sería una muy importante. Ok. ¿Y cuál sería la mejor forma como líder para desarrollar esa habilidad? Creo que liderar es como andar en bicicleta. Tienes que hacerlo de manera repetitiva. Hay muchas veces que por miedo a tener una conversación con una persona donde tienes que dar una retroalimentación fuerte, crucial, le llaman también conversaciones valerosas, crucial conversations, 1000 nombres para ese tipo de discusiones. Pues lo primero es superar como líder ese miedo a decir las cosas de frente, ¿no? Sobre todo en las culturas latinoamericanas, muchas veces suavizamos las cosas, le ponemos diminutivos, buscamos hasta metodología ahí al respecto para hacerlo como en el sándwich, ¿no? Primero lo bueno, luego viene la retroalimentación fuerte y luego lo vuelvo a suavizar, cuando creo que las cosas son como son, ¿no? Y no debería haber sorpresas. Entonces, por eso creo que la comunicación es algo que es muy importante tener como líder, y para hacerlo de manera clara, contundente, directa, pues tienes que empezarlo a practicar, pero sobre todo, primero estar consciente de ello, ¿no? Creo que el liderazgo empieza por el autoconocimiento y por superar esos miedos o esos paradigmas que puedes tener con respecto a cómo liderar un equipo. Creo que una de las grandes barreras de la comunicación, cuando hablamos de, a lo mejor podría no decirles líderes, cuando mucha gente ocupa una posición de mando, pues cree que el liderazgo es solo dar órdenes, cuando en realidad se vuelven jefe, capataz, y que son modelos que venimos viendo desde hace varias décadas, pero que sigue presente en las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que ir trabajando en eso, pero siendo consciente de que pueda ser una limitación tuya como líder, te va a llevar a desarrollar esa habilidad. Igual que con la comunicación, puede ser con otras varias, ¿no? ¿Hay alguna regla que tú tengas contigo mismo a la cual no le faltes como líder? ¿O que sepas que no puedes fallar? Sí, por principio para mí es no hacer lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Es ese principio de congruencia, de consistencia y de hacer lo que dices, ¿no? Y de cumplir los compromisos. ¿Qué efecto tiene la congruencia en el cómo tu equipo entiende tus acciones? Yo creo que tiene un impacto dependiendo, por supuesto, cómo lo haga el líder, pero en mi caso, el ser congruente con lo que dices y con lo que haces, te da credibilidad, ¿no? Aun cuando te equivoques, el equipo ve que eres consistente en lo que estás haciendo, y aceptar tus errores es parte de ello, ¿no? Entonces, ser congruente le enseña al equipo que justo pues hay valores que no son negociables, como la transparencia, la integridad,
la humanidad, ¿no? Entonces, eso creo que te ayuda a ganar esa credibilidad con tu equipo, que al final pues, es lo que la gente hace, sigue el sueño del líder, ¿no? ¿Cuál es el error del cual más has aprendido? Mira, hablando del tema de comunicación, en algún momento en mi carrera me enfrenté a tener que tomar la decisión de separar a alguien del equipo. Fue de mis primeras experiencias cuando tuve que tomar una decisión de ese tipo, que es muy dura, y creo que mi mayor error fue no haber sido claro en los motivos de la salida, ¿no? Ahora que hablábamos de retroalimentación, de que no hay sorpresas, pues lo aprendí pasando por donde asustan, ¿no? Entonces, cuando me tocó tomar esa decisión, creo que no lo hice de la manera más adecuada y aprendí, ¿no? ¿Qué aprendiste? Aprendí justo que hay que tener toda esa claridad y esa contundencia y decir las cosas como son, no tratando de suavizarlas, porque al final si es una mala noticia, pues es mejor decirla como es, ¿no? No por ser una mala noticia y decirla tarde o suavizarla va a dejar de ser mala noticia. Entonces creo que ese fue un gran aprendizaje. ¿Podrías decirme 3 características de un líder que se sabe comunicar? Sí, yo creo que lo primero es la objetividad, ¿no? Y asegurarte de que lo que tú estás diciendo sea lo que entendió el equipo. No dar, creo que aquí viene perfectamente al caso el libro de Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, ¿no? No asumir sería lo primero, ser impecable con tus palabras sería el segundo, y creo que eso que viene en los 4 acuerdos en este libro extraordinario te dice justo algunos principios que debes tener con respecto a la comunicación con tu equipo. Entonces, lo primero, y que es muy usual, es asumir que los demás entendieron lo que tú querías decir. Entonces, objetividad, transparencia, oportunidad en el cómo comunicas las cosas y no asumir que entendieron algo o dejarlo simplemente al aire, ¿no? Actualmente yo tengo 25 años. Me gustaría conocer un poco de la situación en la que tú estabas a mi edad y saber, también más bien compartir con las personas que tienen mi edad, pero quieren lo que tú tienes, ¿no? Esa experiencia, ese conocimiento, incluso ese estatus, ¿no?, en el que te encuentras ahora, de poder tomar decisiones de ese calibre o de impactar de esa forma en la vida de las personas. ¿Qué les recomendarías tú que hicieran a mi edad? Claro, 25 años. Hoy me estoy regresando y me estoy divirtiendo, ¿no? Ahora que lo pienso. Fueron entre los 20 y los 25 años complejos en el sentido que falleció mi papá, tuve que estudiar, tuve que trabajar, pero ese mismo contexto me ayudó a volverme más fuerte, ¿no? A modelar mi carácter y a proponerme metas que tenía que perseguir. La primera era, por supuesto, terminar la carrera, ¿no? Entonces, justo a los 25 años fue cuando terminó la universidad. Y me había puesto algunas metas en lo laboral, porque además tuve la fortuna de tener muy buenos líderes y mentores, pero también de liderar algunos proyectos dentro de la organización de los que aprendí mucho. Aprendí de todos los procesos del área de recursos humanos. Me tocó liderar un proyecto de automatización donde conocí las entrañas del área. Y me propuse dar un siguiente paso. Entonces, tenía yo muy claro a los 25 a dónde quería llegar en mi carrera y me había puesto como meta llegar a los 30 años a mi primer puesto gerencial, a los 35 a mi primer puesto de dirección y fui haciendo pues un plan. Hice un plan para ver qué necesitaba yo aprender, aun cuando ya había terminado la universidad, qué necesitaba yo hacer, con quién necesitaba yo juntarme para poder aprender y que ese sueño se convirtiera en realidad, pero a través de un plan, ¿no? Porque un sueño sin acción, pues es un sueño, ¿no? Y se puede quedar ahí
y de ti depende hacerlo realidad. Entonces, yo lo que le diría a alguien con 25 años es perseguir tu sueño, pero con un plan de acción para que eso se traduzca en resultados reales. Y yo creo que no solo fue un poquito de suerte, sino también estar en el momento adecuado, reunirme con las personas correctas y estar persiguiendo esas oportunidades que fueron llegando, ¿no? Y que además pues me hicieron ir planteando el siguiente sueño. Entonces no quedarte, no conformarte con un solo objetivo, y si lo logras, ir por más, ¿no? Y en el Inter, bueno, pues otras muchas locuras que me encanta la adrenalina y estuve haciendo y combinando con la trayectoria profesional, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho con lo que mencionas ahora de tener un plan, y es que la disciplina para lo que sirve es para desarrollar una habilidad cuando la suerte te encuentre. Y entonces ya no es suerte, simplemente estabas listo. Porque la oportunidad te puede encontrar, pero si no estabas listo, exacto. Sí, ya no es oportunidad. Yo creo que firmemente en eso, yo creo que tienes que estar listo para cuando la oportunidad llegue. Porque si llega la oportunidad y tú no estás listo, va a ser de alguien más, ¿no? Entonces, siempre estarte preparando. Algo que yo he hecho bueno, pues desde que terminé la carrera y los últimos años con mayor intensidad, es no quedarte donde estás. Por ejemplo, en términos de conocimiento, pues esto evoluciona tan rápido que ahora cada año estoy buscando tomar un diplomado, una certificación, y no termino de aprender. La última certificación que tomé era en inteligencia artificial, no code y agile, no por moda, sino porque necesito seguir entendiendo y aprendiendo cómo todas estas cosas, tendencias y temas que están cambiando el contexto de trabajo se van a poder integrar con pues lo que he venido haciendo y proponiendo en las organizaciones. De ahí que mencionabas estos conceptos un poco disruptivos con respecto a lo tradicional en recursos humanos. ¿Tú de alguna forma tienes un ancla o algún objeto que te recuerde tus principios o las cosas que quieres que traigas contigo? Sí. ¿Sí? Fíjate, te platicaba de me gusta la adrenalina, y en ese inter hice varias cosas, ¿no? Y entre otras, bueno, jugué High Alai, que es algo extremo, hice bici de montaña, hacía downhill y otros deportes, a lo mejor no tan populares, pero bueno, ni siquiera es deporte, pero me animé a torear alguna temporada, y eso siempre me trae a la mente todos estos deportes extremos, pues esa adrenalina y ese miedo que me llevaba a pensarme dos veces si lo hacía o no lo hacía. Y justo esa ancla me atreví a hacerlo con miedo, pero lo hice, ¿no? Y pude dominar mis temores, paradigmas, y me atreví a hacerlo. Entonces, ese anclaje de estar en la imagen de la bici downhill, donde tienes que pues, aventarte o caerte, o del capote, o de varias cosas que hice, esa imagen de ese momento es: o das un paso atrás y renuncias, o das el pasito y a ver cómo sale, ¿no? Entonces, ese anclaje, siempre que tengo una situación difícil, lo pienso y digo, va. Básicamente es hacerlo con miedo. Hacerlo con miedo, pero hacerlo. No quedarte congelado. ¿Tú tienes hijos? Tengo una hija. Una hija. Una hija, Okay. 14 años. Esta es una pregunta que escuché en algún momento igual de un mentor, y que también venía con una reflexión del tipo de persona que queremos llegar a ser. Y la pregunta es, el día de tu funeral, ¿qué te gustaría que las personas que estuvieron ahí le dijeran a tus hijos que tú fuiste? Bueno, yo creo que me gustaría, primero que nada, que le dijeran que conocieron a una buena persona, que conocieron a una persona humana, de buenos sentimientos, que en algún momento les ayudó
a lo mejor simplemente escuchándolos cuando tenían un problema, pero que además dejó un legado, ¿no? Que pudo ayudar a transformar la carrera profesional de alguien, la forma en la que pensaba las cosas, a ser un mejor líder. Pero yo creo que eso, sobre todo pensando en que las personas que pudieran darle una referencia a mi hija de cómo me conocieron, pueda ser sobre todo en referencia al ser humano. Ahora me gustaría preguntarte algo que conversábamos hace un momento antes de empezar a grabar, de esta mesa de diálogo, ¿no? De juntar a líderes en ciertas áreas, tomadores de decisiones y personas con mucha experiencia. El objetivo de estas mesas de diálogo sería compartir la sabiduría, ¿no? Y no dejar que muera. Porque creo, como te decía, que muchas personas con mucha experiencia, en algún momento cuando se retiran, se quitan la máscara, ¿no? Se quitan el título, el sombrero y siguen con su vida. Pero toda esa información, toda esa experiencia, no la comunican tanto como podrían. Y creo que ahí es donde hay una gran responsabilidad como líderes. ¿Qué crees que deberían, cuáles crees más bien que deberían de ser esos temas en esas mesas de diálogo? Bueno, yo creo que hay muchos temas que se pueden tocar en estas mesas de diálogo, pero yo creo que hoy más que nunca tenemos que hablar del humanismo, del trato digno, de recuperar esos valores fundamentales del ser humano. Hoy que tenemos un contexto tan cambiante, un contexto tan retador, inundado de información en las redes sociales, donde se ha perdido la conexión entre las personas. Hoy la conexión es con el Wi-Fi, con el celular, con WhatsApp, y lo ves tristemente hasta en las familias, donde pueden estar todos en la mesa y cada quien en una historia distinta. Y yo creo que todo esto que converge hoy en este contexto, además muy polarizado a nivel social, demanda retomar ese contacto con la humanidad, con temas como el que platicábamos del liderazgo, sobre la comunicación, sobre generar conexiones. Estas conexiones, vengo de estar con un cliente donde justo platicábamos del propósito que tiene su organización, que es generar conexiones extraordinarias a través de sus productos y demás. Entonces yo creo que ese tema es algo en el que hay que profundizar y hacer llegar ese mensaje a mucha gente, ¿no? De cómo conectar con las personas, con las emociones, de compartir historias, de aprender de estas personas que tienen esta sabiduría y compartir, no nada más limitarte pues a todo lo que hoy nos inunda, desvía la atención, noticias nada agradables, en fin, yo creo que esa conexión, leí en algún lado que la quinta revolución industrial no solo es de la tecnología, sino tiene que ver con la humanidad, ¿no? Y mucho de esto que va a desplazar en términos de, o se tiene que reinventar en términos de rediseñar los ambientes de trabajo, cómo actuamos en las organizaciones por el impacto de la tecnología. También hay que ver cómo lo compensamos con este elemento humano de conexión, de empatía. Yo creo que ese es un gran tema a discutir. Justo hablando de eso, tengo un par de amigos, como te decía hace rato, que se dedican al bienestar. En general tienen una filosofía acerca de ello, ¿no? De que las personas no representan una forma de rendimiento, sino representan una forma de humanidad, que es lo que somos. ¿Tú consideras que las empresas que tienen programas de wellness o de bienestar genuinamente sirven a empresas del calibre como en la que tú estás? Yo creo que los programas de bienestar, por supuesto que tienen un impacto positivo en la productividad, tienen un impacto positivo también en las personas. El problema, yo creo que con muchos programas de bienestar es el enfoque que les puedas dar, ¿no? Hay empresas donde hablar de bienestar es solo hablar de activación física, o donde hablar de bienestar es
hablar de nutrición y no nos detenemos a considerar toda la diversidad que hay dentro de la organización, porque hay a quien no le gusta o no tiene las condiciones para hacer deporte, o en temas de nutrición, culturalmente hablando, acceso también. Los programas de bienestar deberían tener una visión integral y hablar no solo de salud física, sino hablar de salud emocional, hoy tan demandada y tan necesaria, hablar de salud financiera también. Entonces, ¿cómo armas un portafolio donde tienes esta visión de bienestar, pero de manera integral, y que lo haces por ayudar a las personas más que buscar productividad con ese programa? De otra forma, no encuentras ese retorno de la inversión necesariamente, o no es una ecuación directa. Pero si le ayudas a las personas a estar bien, en automático vas a mejorar indicadores de negocio. Una persona sana, una persona que no tiene problemas en la parte financiera, por supuesto, siempre queremos más, pero que tiene esa parte resuelta. Si lo vieras en términos de la pirámide de Maslow o de la teoría de los motivadores de Herzberg, pues los factores higiénicos o los básicos tienen que estar cubiertos para que te puedas mover a los motivacionales o subir en la pirámide de Maslow, y eso implica que los programas de bienestar o de wellness estén balanceados y cubran ese enfoque, y también diseñados para las distintas poblaciones que vas a tener dentro de la organización, hablando de generaciones, preferencias, condiciones de salud, en fin, es muy diverso, y creo que por eso algunos programas de bienestar fallan en las organizaciones, ¿no? El famoso yoga para todos, pues no funciona, ¿no? Hay algo que encuentro muy admirable de la forma en la que escribes tus publicaciones, que es justo como divergente y que buscas cuestionar el pensamiento clásico. Uh-huh. Hay muchas personas allá afuera que siguen pensando de esa forma, ¿no? Y que sus reglas o estructura sigue operando de la misma manera. Y creo que tus publicaciones generan el cuestionamiento de qué tan conscientes somos. Me gustaría que en este espacio puedas elaborar una pregunta que deberían de hacerse aquellos directores de RH que siguen utilizando esas viejas tendencias. ¿Qué pregunta les harías para que ellos generen conciencia consigo mismos? Yo lo primero que les preguntaría sería si eso que estás haciendo agrega valor para la empresa, agrega valor para el talento que forma la organización, si agrega valor para ti, y me voy a seguir con otras preguntas si me permites. Adelante. Si eso que estás haciendo en el día a día se puede hacer de una forma distinta, si se puede hacer a través de automatización, de inteligencia artificial, y si se puede hacer así, entonces ¿para qué lo sigues haciendo de manera manual? ¿Y qué debería ocupar tu tiempo para ayudarle a las personas, y que las personas, a través de su desarrollo óptimo, lleven a la organización a mejores resultados? Que sería una consecuencia, pues, de estar trabajando en lo que realmente importa en las organizaciones y en la función de recursos humanos, que es el talento, ¿no? Creo que al final todo se trata del talento. El talento trae resultados, los resultados traen éxito, y el éxito atrae talento. Entonces se vuelve en un círculo virtuoso. Pero también preguntaría si hoy, y le pasa a muchos directores de recursos humanos, muchos de los procesos que recaen en el área realmente deberían ser su responsabilidad. Hablando de liderazgo, hablando de evaluación de desempeño, hablando de desarrollo del talento, recursos humanos no debería ser quien lo impulsa en las organizaciones. Esa debería ser responsabilidad de cada uno de los líderes, y por eso digo que recursos humanos ha muerto, ¿no? Otra vez, el tradicional, el que captura vacaciones, el que hace las incidencias de nómina, el que le decimos en la firma el perro de rancho, ¿no? El que guardan en las fiestas
y sueltan las broncas. Si esa es la gestión de recursos humanos que están llevando, creo que va en un camino donde esa es la función que se va a extinguir porque tenemos que regresar a lo humano. Y entonces la función es más, debería estar más enfocada a que los líderes, a que recursos humanos sea un movimiento, no un área, no una función, no una posición, sino que esa gestión la hagan todos los líderes dentro de la organización. Y eso es parte de lo que planteo en los artículos. En el podcast anterior con José María Perullos, que es buen amigo tuyo, platicábamos un poco acerca de la responsabilidad, ¿no?, del director de RH y sobre todo de la comunicación con los directores de otras áreas. Porque el comunicar la cultura, ¿no?, el desempeño, el hacia dónde va la visión, sí es responsabilidad mucho de RH, pero él decía que es responsabilidad de todos. Si todos no comparten la misma visión y no actúan con congruencia hacia esa visión, no tiene sentido que el DRH tenga iniciativas. ¿Qué responsabilidad consideras tú que tiene el director de RH para comunicar esa visión hacia las otras direcciones de las otras áreas? Yo creo que la responsabilidad del director de RH tiene que ver mucho con, primero, facilitar esos procesos, ¿no? Que los otros líderes entiendan cuál es el impacto de trabajar en la cultura, de trabajar en el desarrollo de la gente, cómo te va a beneficiar. Hay que decirle a las otras direcciones qué hay para ti en eso. Yo creo que eso es algo que nos falla mucho en recursos humanos, porque en algunas ocasiones puedes buscar hacer ese tipo de iniciativas por decreto, porque el recursos humanos se le ocurrió, porque si no hay el apoyo de la dirección general y no convences al resto de los directores que eso va a impactar en sus resultados, tienes que mostrar que efectivamente va a haber un impacto y que no es una moda. Creo que algo que nos ha pasado en recursos humanos muchos años ha sido que esos programas no se aterrizan en resultados concretos y en resultados de negocio, ¿no? Si le dices a alguien en la parte de operaciones o de suministro que vamos a trabajar en la cultura y eso no se traduce en un mejor nivel de servicio y de entrega, pues primero va a ser la operación, ¿no? En mi trayectoria tuve la fortuna de trabajar con algunos líderes que creyeron en eso, porque hubo que demostrarlo, pero que nos permitieron, hablando de esa empresa donde fue mi peor experiencia y fue después de las más satisfactorias, justo hubo uno de los líderes que me compró la idea de trabajar en la cultura y empezamos por resolver temas básicos, temas que tenían que ver con seguridad industrial, con condiciones de trabajo, y fuimos viendo cómo a través de mejorar esas condiciones, de empezar a trabajar en la cultura, de empoderar a la gente, de generar cambios en temas de innovación en los procesos de mejoras, que empezamos a ver cómo los indicadores de negocio también se transformaban y por supuesto para mejor. Entonces, con ese director en particular, bueno, él era gerente de planta y yo era el gerente de recursos humanos de esa planta. Después tuvimos la oportunidad de ser directores en la misma empresa y replicarlo a nivel nacional. Pudimos ver cómo la combinación de cultura, pero también el enfoque a resultados va acompañando esos indicadores. Y después de algunos años tuvimos el reconocimiento de esa organización a nivel global con las mejores plantas, las más productivas, con el mejor ambiente de trabajo, pero todo eso es una consecuencia de ese trabajo en temas de liderazgo, de la cultura organizacional, que todo eso se diseña, ¿no? No es accidental. El problema es cuando no lo diseñas y dejas que crezca de manera orgánica y entonces puedes tener una cultura tóxica solo enfocada al número. Y entonces yo creo que, regresándome a la pregunta, una de las responsabilidades que tiene recursos humanos es poner los medios, facilitar el proceso y que los demás líderes entiendan el impacto que va a tener en los resultados. Entonces, ya no es una dirección de recursos humanos, es una dirección de negocio que a través de procesos de recursos humanos ayuda a mejorar las condiciones para la gente y para el negocio también. Hay una última pregunta que me gustaría hacerte. Esta es un poco más personal para ti.
Como líder, como persona, como papá, como emprendedor de una visión de alguna forma, ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Bueno, como virtud creo que la perseverancia es una de ellas. Eh, pues estoy en ese camino, ¿no? De buscar transformar las cosas, de cambiar estos conceptos, de romper con el molde tradicional de recursos humanos para que la función realmente evolucione. Bueno, pues esa perseverancia que me lleve y que me ha acompañado toda mi trayectoria a ir logrando las cosas que me propongo, ¿no? Entonces, pues es para mí transformar una visión sobre la gestión de recursos humanos y modernizarla, actualizarla, transformarla, como te decía, para que recursos humanos, más que un área, se convierta en un movimiento. Entonces, creo que esa sería una virtud, la perseverancia. Y mi mayor defecto pudiera ser el exceso de confianza, ¿no? A veces pudiera pensar que las cosas se van a ir dando cuando tengo que apuntalar en algunas cosas, o me puedo saturar de iniciativas y por ahí alguna se queda medio en el tintero. Pues Mauricio, muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio y permitirme indagar un poco en tu mente, en tu experiencia. Creo que ha sido un buen espacio, una buena conversación, y me va a encantar invitarte en su momento a la mesa de diálogo de estos tomadores de decisiones. Creo que es importante que en México empiece a haber estos espacios. ¿No? Un deleite estar aquí, la verdad, una conversación muy rica y encantado de estar en cualquier otro foro. Será un gusto. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias.